esto para que empecemos. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van? Fíjense que en la otra clase, me comentó un muchacho que su, una persona cercana a su familia estaba enfermo de COVID, ¿no? Entonces, sí está complicada la cosa todavía. Así es de que entre menos salgan, mejor. Manténganse con cuidado durante esta situación. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver el día de hoy algo relacionado con la sustentabilidad que debe manejar idealmente cualquier proyecto. ¿De acuerdo? Voy a compartir mi pantalla. Ok, bien, vamos sobre la sustentabilidad. Bueno, para empezar hay que determinar qué es la sustentabilidad, ¿no? Básicamente es el equilibrio que debe tener el ser humano con los recursos de su entorno para mantener una homeostasis y que de esta manera no altere ese balance y mantenga su plan de vida explotando los recursos sin llegar a depredarlos completamente. ¿Qué es lo que sucedía con las primeras etapas de el desarrollo del hombre? Llegaba a un sitio, empezaba a consumir los recursos hasta que estos se agotaban y después se mudaba a otro sitio. Es cuando descubre la agricultura que puede darse cuenta que si se queda en algún lugar y mantiene este ciclo de producción, puede desarrollarse en ese espacio sin tener que estar migrando constantemente. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que llega un momento en el que demanda más recursos de los que puede producir y entonces tiene que traer recursos de fuera para poder sustentarse. ¿Cómo se aplica esto, por ejemplo, a un edificio o a un proyecto de desarrollo? Bueno, yo tengo que considerar, como lo hemos visto ahorita en estos días, que mi proyecto tiene cierto grado de desarrollo y va a consumir ciertos recursos. ¿Cuáles son estos? Pues energía eléctrica, agua potable, va a generar descargas, va a requerir insumos y mantenimiento, de tal manera que yo tengo que evaluar qué recursos hay en el entorno en el que voy a desarrollar el proyecto para poder determinar si voy a impactarlo. Ahora, si mi recurso no es suficiente para poder desarrollar mi proyecto, ¿qué medidas de mitigación puedo aportar para que mi proyecto se pueda desarrollar sin que impacte esto? Bueno, puede ser captación de agua pluvial, tratamiento de aguas negras, eh, sistemas ahorradores de energía, el Passive House, que se ha implementado en algunos otros países, de tal manera que mi proyecto pueda ser sustentable, pueda tener una homeostasis con el entorno y entonces pueda llevarse a cabo. No es sencillo llevar a cabo este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí de manera gráfica, ¿qué tenemos, no? La sustentabilidad, ¿cómo se define? Bueno, es el espacio en el que conviven tanto la sociedad o el desarrollo del proyecto, la economía del mismo para generarlo y los recursos del medio ambiente, ¿sí? Si solo tenemos recursos sociales y medio ambiente, el proyecto es soportable. Si solo tenemos las necesidades sociales y el recurso económico, el proyecto va a ser equitativo. Si tenemos el recurso económico y recursos naturales, el proyecto va a ser viable, pero en este espacio es donde se desarrolla la sustentabilidad. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué es las emisiones de gas tipo invernadero? Es lo que más nos está impactando. Ahorita las emisiones de carbono, la huella de carbono que estamos teniendo cada uno de nosotros, los gases de efecto invernadero como tal, debe ser lo que más debe preocuparnos. Pero bueno, la construcción, pues por sí mismo un edificio no emite gases de
efecto invernadero, ¿o sí? Bueno, sí, sí los emite de manera que tenemos una huella de carbono y una huella de emisión en el sistema constructivo y además en el proceso de desarrollo del propio edificio. ¿Cuáles son los que más van a consumir? Por ejemplo, si tengo calderas, calentadores, si voy a climatizar espacios con aires acondicionados, si voy a consumir energía eléctrica durante la noche, si voy a consumir, si voy a servir alimentos. Eso va aumentando la huella de carbono del edificio y del propio usuario, y entonces se generan gases de producto de efecto invernadero que a la larga van a determinar la factibilidad o no del proyecto. Los restaurantes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Filtros, campanas, parrillas ahorradoras, de ser posible parrillas eléctricas, para eliminar toda esa producción de gas invernadero que se está generando y que en este momento nos está impactando de manera negativa. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el mayor gas de efecto invernadero que tenemos? Pues obviamente el dióxido de carbono. ¿Sí? A partir de ahí está el metano y otro tipo de gases que se producen. ¿Sí? El dióxido de carbono, bueno, son emisiones contaminantes, partículas suspendidas y una serie de elementos que son los que más afectan la atmósfera, determinando el producto del gas de tipo invernadero. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, la otra cuestión, ¿cómo afecta eso? Bueno, entre más gases de efecto invernadero hay, vamos a producir mayor temperatura dentro del planeta. Y aumentando la temperatura del planeta, vamos a generar, primero, la mayor incidencia de tormentas en los ecuadores. El impacto de los huracanes va a ser mayor, pero a la larga se va a generar una baja de temperatura. Primero se va a hacer una alza en la temperatura del medio ambiente, lo que va a derivar en una baja de temperatura. No en este momento ni dentro de 100 años, pero va a acarrear otra era glaciar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo mitigarlos? ¿Sí? Tratar de reducirlos al máximo, implementando sistemas constructivos óptimos, optimizando el tiempo de construcción, adaptándonos al medio ambiente, procurando ocupar la mayor cantidad de iluminación y regulación térmica por medios pasivos. De esta manera vamos a tener la menor cantidad de emisión de contaminantes y el menor impacto dentro de el proyecto. Ahora, ¿cómo se aplica esto dentro de mi proyecto de inversión? Bueno, ustedes me van a tener que platicar, desarrollar o van a tener, más bien, van a tener que hacer una ligera investigación. ¿Cuál es el sistema constructivo más óptimo y rápido que puede adaptarse a su proyecto? De esto perdón, de esto va a tratar el resumen de esta semana, ¿sí? De el sistema constructivo óptimo y que se permita la menor cantidad de tiempo de construcción de mi proyecto para poder desarrollarlo. Oye, pero es que pues, yo tengo un restaurante. Bueno, ¿qué tipo de sistema constructivo tienes en mente para poder desarrollarlo? Pues puede ser vigas de acero, sistemas de steel deck, losas casetonadas, losas macizas, muros de carga, sistemas prefabricados, estructura de acero forrado con tabla roca. Pues ustedes van a decirme cuál es el que menos impacta. Ahora, una cuestión, tenemos que empezar a cambiar el referente de los sistemas constructivos porque estamos muy acostumbrados y sobre todo los clientes están acostumbrados a sistemas constructivos tradicionales, de manera que no tenemos suficiente información ni la estamos proporcionando como profesionistas para cambiar ese tipo de sistemas constructivos por unos que sean de menor impacto, que sean más rápidos y que desarrollen menos cantidad de contaminación en el sistema constructivo. Un ejemplo muy rápido. Las casas americanas se construyen a base de una estructura de madera forradas con sheetrock por el exterior y tabla roca por el interior, con paneles de aislante acústico. ¿Qué es lo que da como resultado eso? Una construcción rápida, económica y sustentable. ¿Cuál es el factor que aquí en México se toma en cuenta?
lo que a ellos les parece endeble. Es que son casas de cartón, es que son casas de yeso, es que son casas que se caen. Ni son de cartón ni se caen. Ese tipo de sistemas constructivos son rápidos, son económicos y dan la misma durabilidad que un sistema constructivo tradicional. ¿Qué es lo que está pasando aquí en México? Que por lo mismo que no se tiene en cuenta esos tipos de sistemas, ha tardado en entrar al mercado popular. Los grandes corporativos, los edificios de oficinas, los centros comerciales, todo se construye con esos sistemas de construcción, pero tienen que aterrizar en el nivel medio y en el nivel micro para que realmente sean productivos y factibles, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa? Tenemos que adaptarnos, pero adaptarnos al medio físico, hacer de nuestro proyecto la mayor integración posible al ambiente. La manera más sencilla y que siempre todo el mundo desperdicia, generar un sistema de estacionamiento con vegetación, ¿sí? ¿Por qué? En los centros comerciales y en todos lados, tienen los sistemas de estacionamiento cubiertos con una plancha de asfalto, que a mediodía, ustedes, si caminan por ese lugar, no solo es el calor que cae o que reciben directamente de la incidencia solar, sino el calor por la refracción del asfalto, lo que también eleva tanto la temperatura. ¿Cómo se puede solucionar? Poniendo cubiertas y diseñando unas cubiertas fantásticas con veláreas, con policarbonatos y sistemas tecnológicos carísimos que se podría mitigar colocando una hilera de árboles para salvar ese tipo de situaciones, ¿sí? Pero es que generan mucha basura, es que hacen insectos, es que hacen un montón de cosas que son, la verdad, puros pretextos con lo que se puede mitigar. Entonces, todos los que ustedes manejen con estacionamiento, tomen en cuenta algo que se llama Park Tree, ¿sí? Parking tree o sistema de estacionamiento. Déjenme colocarlo aquí en el chat. ¿Dónde está el chat? Chatear. Ajá. Lo pueden encontrar como parking tree. Parking tree. ¿Sí? ¿Qué es sistema de estacionamiento con árboles? Ahorita en la Ciudad de México hay un par de proyectos pioneros sobre eso. Ajá, que no es encontrar el hilo negro, es nada más poner árboles, pero hay que determinar qué tipo de árboles para que no sean nocivos, para que las raíces no sean agrestes y rompan el asfalto y que se pueda integrar de manera ideal al espacio, ¿no? Ahora, dentro de esto, tenemos que mejorar la salud de la población, evitando, dentro de lo posible, la contaminación con nuestro edificio y dentro del propio edificio. La conservación de los recursos, algo importante que estamos hablando. Generar empleos, ajá, la resiliencia a largo plazo y sobre todo la calidad de vida del usuario. Les voy a dejar una tarea también que me van a investigar, la definición de calidad de vida por parte de la Organización Mundial de la Salud, la OCDE y la Organización Panamericana de la Salud, para especificar realmente qué es la calidad de vida, porque siempre que hablamos de calidad de vida, pues nos imaginamos, pues darle comodidad al usuario o darle ventajas al usuario o darle, no sé, X cosa. Pero en realidad la calidad de vida envuelve muchas cuestiones, tanto ambientales como físicas como económicas, que tenemos que tomar en cuenta y que nuestro proyecto debe tomar en cuenta para decir que realmente estamos aportando una buena calidad de vida a nuestros usuarios con este tipo de proyectos. ¿Es correcto? Seguridad energética. Dentro de esto, digo, el proyecto no va a abarcar hasta esa parte, pero sí tienen que tomar en cuenta que todo lo que va a consumir de energía el edificio sea la menor cantidad de energía posible, como, bueno, regulándolo térmicamente de manera pasiva, iluminándolo de manera natural en la mayor cantidad de horas
posible para que el consumo de energía por iluminación sea la menor cantidad. ¿Cuáles son los locales que siempre quedan aprisionados? Pues los baños, escaleras, algunos cubículos de oficinas. Determinar de qué forma podemos proyectar o adaptar el edificio para que tenga ese tipo de iluminación natural, ¿no? Apenas hace unos días estaba viendo El Hombre Araña. Y en la última escena va planeando por la ciudad de Nueva York y cruza por un jardín dentro de un rascacielos. Ese rascacielos verdaderamente existe en la ciudad de Nueva York y no es el único, también en Malasia y en Yakarta me parece hay un par de rascacielos que generan parques dentro del mismo a gran altura para ganar iluminación, regular térmicamente y generar o procurar bajar el estrés en los usuarios del edificio. Entonces, obviamente, ustedes no están haciendo rascacielos, pero sí que de qué manera van a tratar de implementar ese tipo de elementos para ganar un ahorro energético y también un mejor desarrollo del edificio, ¿sí? Eh, lo que dice aquí, ¿no? Que el edificio brinde a las personas espacios de mejor calidad, luminosos, saludables, bellos, esto a través de lo que vimos en algún momento con la modulación de los conceptos arquitectónicos de belleza y un alto desempeño ambiental. Esto es importante porque ya hay incluso certificaciones ambientales que ustedes como POUS pueden tomar y certificarse como consultores ambientales, que es otra rama en la que se pueden desarrollar una vez que salgan de la universidad, ¿no? Ahora, dentro de la Constitución hay artículos que tenemos que tomar en cuenta para el desarrollo de nuestros proyectos, ¿no? El artículo 4 que dice que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. ¿Sí? Sobre todo los que están planeando departamentos para renta, hay algunos que están priorizando el área construida o el área rentable sobre el área habitable, ¿sí? Por ahí en algunos de sus proyectos les puse como comentarios que o los baños están muy pequeños o los mismos cuartos están muy pequeños, aunque sean para renta de estudiantes, debemos otorgarles una mejor calidad de vida y un desarrollo de este tipo para poder ofrecer un buen producto, porque si no estaríamos eh, desprestigiando al gremio y desvirtuando el proyecto por sí mismo, ¿no? El artículo 25, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Yo creo que este es el que impacta en todos los proyectos, ¿sí? ¿Qué es un medio ambiente sano? Bueno, es un medio ambiente en el que pueda tener interacción con la naturaleza, que tenga acceso al agua potable, que tenga acceso al drenaje, que tenga buena iluminación, que el aire sea respirable. Y eso me refiero también a los proyectos, por ejemplo, los que están pensando en bares, en centros nocturnos, en ¿cómo se llama? Otro tipo de desarrollos comerciales van a tener la posibilidad de poder desarrollar que tengan buenos cambios de aire sus elementos. Cambios de aire por manera natural o cambios de aire por manera artificial. ¿Qué es un cambio de aire? Bueno, yo calculo el volumen que ocupa un espacio, por ejemplo, la habitación en la que me encuentro ahorita tiene 4x4 por 250. Estamos hablando que tendría un volumen 4 por 4 por 2.5. 40 metros cúbicos caben en esta habitación. 40 metros cúbicos de aire. Un buen cambio de aire sería que en una hora yo pueda cambiar 40 metros cúbicos de aire. ¿Cómo lo puedo lograr? Bueno, yo veo un mini split con especificaciones y con un buen filtro que me diga ahí cuántos metros cúbicos por hora puede trabajar. Hay mini splits de 24 hasta 30 perdón, hasta 48 metros cúbicos por hora. Un mini split es un sistema de aire acondicionado. Ustedes ven el ventilador aquí, que es como una barrita blanca, aquí dentro de la habitación, pero en la azotea hay un radiador que está haciendo el cambio de aire constantemente. Todo se conecta por mangueras. Entonces, bueno, pues un cambio de aire, si tengo 40 metros cúbicos
aquí y yo puedo cambiar 24, 28 en una hora. Con ese puedo justificarlo, con ese mini split hacer un cambio de aire. Ahora, dentro del área en la que voy a trabajar, un bar donde va a haber eh, repartición de bebidas, producción de gases y etcétera, ¿cuántos de esos voy a poder cambiar? Ahora, para que un cambio de hora perdón, de aire por hora sea efectivo, la ventana debe ocupar mínimo, tomen muy bien el dato, 5% del área del lugar. Por ejemplo, si esto tiene 16 metros, ¿sí? La ventana tiene que tener por lo menos como, ¿qué será? 80 centímetros cuadrados mínimo para poder desalojar el aire en una hora. ¿Sí? Eso hay que calcularlo bien, pero es un dato que les puede servir. Si con base en eso yo no quiero meter un sistema de aire acondicionado eléctrico, sino que tengo que hacer un cambio de aire por medios naturales, debo ver por dónde vienen los vientos dominantes, determinar la cantidad de área que tengo, establecer la medida mínima que va a tener mis aberturas y ponerlas encontradas, donde vienen los vientos dominantes y donde salen para que el cambio de aire sea de forma natural. Todo ese tipo de cuestiones es lo que hay que empezar a preparar sobre sus proyectos, ¿sí? Sería ideal tenerlos de manera presencial y poderlos calificar, pero como estamos en esta situación, pues voy a confiar en su criterio para el diseño y revisarlos al final del curso. Si alguien por ahí antes que nos comunique el coordinador tiene noticias de cuándo vamos a regresar a clases, si me pueden enviar un inbox, les voy a agradecer, ¿no? Ahora también la ley de vivienda. Tenemos una ley nacional de vivienda o una ley de vivienda nacional, ¿sí? Que tiene que especificar que los programas y los instrumentos de apoyo puedan garantizar que todo mundo pueda acceder a una vivienda. En este caso, como no estamos haciendo viviendas para la venta, sino para la renta, tenemos que tomar en cuenta que nada más debemos cumplir con los estándares mínimos de diseño. ¿De acuerdo? Ahora, confort dentro de las viviendas, materiales y productos que contribuyan a evitar emisiones contaminantes, ¿sí? Materiales adecuados a los rezagos culturales y locales y reducción de costos de operación y de construcción. Uso de materiales y productos con sistemas normalizados, que esto es con estándares internacionales que sean modulares y que sean estandarizables para poder realizar las construcciones de forma rápida, ¿sí? Por ejemplo, ahorita ninguno de ustedes se ha percatado de qué tamaño es su local y cuántas piezas van a entrar por metro cuadrado o en total en su local. Una cuestión muy sencilla de hacerlo es cambiar el sistema de medida del AutoCAD o de ArchiCAD o el programa que estén manejando de pies a pulgadas, perdón, de metros a pies y pulgadas. ¿Por qué? Porque todos los losetas, todos los elementos, las barras, los módulos, la tabla roca, los plafones, todo viene en pies y pulgadas. Siempre te dicen, es que viene de 1,22 por 2,44. Si ustedes se fijan, en realidad viene de 6 por 8 pies, perdón, de 4 por 8 pies, ¿sí? Entonces, si yo transformo esas medidas a pies y pulgadas, ya voy a ver cuántas van a caber, porque la voy a modular en números enteros. De esa forma yo lo puedo llegar a verificar. A veces cuando a mí me preguntan, oye, pero es que ¿por qué pusiste la recámara de 366 y no de 350? Bueno, pues es que en ese sentido van a entrar los zetas completas, ¿sí? Los zetas de 33, de 22, de 60 van a entrar completas y el recorte va a ser mínimo para hacer los materiales estandarizados y normalizados. Las alturas de la misma forma, ¿sí? No más de 2,40 porque son 8 pies, ¿sí? Entonces, de esa forma es lo que uno puede ir modulando y generando elementos constructivos sustentables porque vamos a generar el menor desperdicio. Ahora, si usamos ese tipo de sistemas, si usamos sistemas tradicionales, pues en realidad importa un cacahuate o un pepino si modulas o dejas de modular. De todos modos vas a tener esa, esa aplicación, ¿no?
el uso de energías renovables y el uso eficiente del agua. Sobre energías renovables, hay ya mucho la corriente de colocar los paneles solares. Ahora, los paneles solares, como ya hemos comentado en varias ocasiones, funcionan siempre y cuando se tenga un sistema de acumuladores que almacenen la energía para poder usarla cuando no está funcionando. ¿A qué se refiere esto? Hay dos opciones. Ahora CFE lo que te pide es que tú coloques el sistema de paneles y que estés inyectando a la red la energía que estás generando. Por tal motivo, tu consumo va en sentido contrario del medidor. En lugar de estar consumiendo, estás aportando. Pero con el sistema de acumuladores, tú captas la energía, la almacenas y la puedes utilizar de noche. Y únicamente cuando ya te terminaste esa energía es cuando puedes tomar energía de la red. Esos sistemas me parece que CFE es más difícil que los autorice precisamente porque te estás volviendo autónomo. De la otra manera, sí estás generando no un consumo, pero sí te tienen, digamos, cautivo de alguna manera porque estás inyectando energía a la red. Ajá. Ese tipo de sistemas, sobre todo veíamos el año pasado una de sus compañeras proponía un sistema de un centro comercial equipado con sistemas autónomos de energía y era cero emisiones. En Aguascalientes hay uno y me parece que en Nuevo León, en Monterrey, creo que está el otro, que son cero uso de energía de la red, todo es por energía solar. Que yo tengo severas dudas si es cierto eso o no, pero hay que tener ese tipo de energías. Ahora también hay aerogeneradores ya accesibles, incluso eh, eh, ¿cómo se dice? Modulares, no, residenciales, que te pueden generar energía con base en la fuerza del viento y que son también bastante económicos. Yo había cotizado uno, me parece que en $3,000, algo así, poco menos de 60,000 pesos, un generador eólico que te abastecía el gasto de una casa, el gasto de 4 personas, más o menos. Entonces, incluso era más barato que el sistema fotovoltaico y menos contaminante, porque la otra cara de la moneda de los sistemas fotovoltaicos es la contaminación que se produce para poder fabricarlos. ¿Sí? Como son a base de silicio, tienen un alto índice de contaminante, pero también tienen una vida útil de más de 30 años y cuestiones así. ¿De acuerdo? Entonces, ahora hay una ley general de cambio climático. Esta ley general de cambio climático también les voy a encargar que la revisen y le den una revisión a los artículos más importantes que puedan aplicarse a sus proyectos. ¿Sí? Principalmente regula los temas referidos a el gas de efecto invernadero, ¿no? Y como objetivo principal es regular los materiales que ya está acabando el tiempo, perdón, que tiene la vivienda para garantizar el derecho a un ambiente sano. Dentro de los materiales, ahora todos los materiales que ustedes pueden encontrar en Home Depot y por ejemplo, los cementos ya traen una certificación ISO 9001 en materia ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que sus sistemas de producción están garantizados como no contaminantes. Que bueno, en el cemento es casi imposible, pero se les da un grado de calidad no contaminante. De tal manera que se incida y que se propicie que durante la construcción se utilicen este tipo de materiales para evitar la emisión de efectos de gas invernadero tanto en la fabricación de los materiales como en la producción de la vivienda, de tal manera que podamos avanzar, ¿no? También contempla crear mecanismos que puedan mitigar las emisiones directas e indirectas en la planeación y construcción y operación de viviendas y otras edificaciones. De nuevo, lo que les estoy diciendo, ¿qué tipo de construcción voy a generar? Por sí misma la construcción, el cemento, cuando entra en contacto con el agua y la arena, produce una reacción química que libera CO2 y calor. Entonces, cada que uno hace un colado o hace un vaciado de concreto, estamos contribuyendo a la generación de ese tipo de gases de efecto invernadero.
hay unos aditivos que mitigan esa elevación de la temperatura y reducen un poco la emisión de CO2 a la hora del colado. Son un poco más caros, pero son, digamos, eventos que uno tiene ¿cómo se llama? Evaluar. Ahora, si yo quiero que mi edificio tenga una certificación LEED, debo implementar este tipo de sistemas constructivos para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto de manera que yo pueda entender y obtener esa certificación. También contamos con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que era lo que era la ley Profepa, ¿sí? Le cambiaron el nombre. Pero esta, sobre todo, tiene que ser, más bien se enfoca a propiciar el desarrollo de un ambiente sustentable. ¿Sí? La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente determina si es viable o no y qué instrumentos puedo llevar a cabo para desarrollar edificios, conjuntos habitacionales, oficinas, edificios de más de 3 niveles y también incluye las normas técnicas complementarias para el cálculo por viento. Esta ley también la van a revisar, van a leer los artículos que más se aplican a su proyecto y obviamente a la par de aplicarlos, van a tener que hacerme un resumen estableciendo cuáles son y por qué consideran ustedes que se aplican a su proyecto, ¿sí? Esta ley establece las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para el desarrollo de su salud y bienestar. Ahora, esta ley se la pasan por el arco del triunfo la mayoría de las personas, ¿sí? Hace un par de años estuvimos remodelando una casa en ay, ¿cómo se llama? Zumpango. eh, y digo, yo traté de implementar dentro de la casa la mejor opción de desarrollo posible para los habitantes, pero dentro de la misma unidad habitacional no había ese tipo de implementación, ¿no? Las canchas de fútbol que eran unas planchas de cemento, y no había vegetación alguna que pudiera aportar algo de regulación térmica, ¿no? Había una pista de patinaje que al principio pensé que era una alberca, porque cuando llegué estaba llena de agua. Dije, bueno, qué sucios porque no han limpiado la alberca. Y resulta que no, se llenaba de agua porque estaba en la parte baja de la unidad habitacional y todo el escurrimiento, porque como la unidad no tenía realmente elementos permeables, todo el escurrimiento caía en la pista de patinaje y se llenaba de agua. Lo que habían optado los residentes es que habían pedido al municipio que la fuera a drenar cada que llovía, porque era un foco de infección por mosquitos, por bacterias, y además de todo, a los genios que proyectaron esa pista de patinaje, en ningún momento se les ocurrió ponerle un desagüe o un desfogue. Entonces realmente lo que habían proyectado era una alberca, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones que a veces parecen intrascendentes y que se escapan, hay que tomarlas muy en cuenta porque a final de cuentas cuando el usuario ya está ocupando los proyectos es cuando realmente aparecen las complicaciones y los problemas, ¿no? Eh, por ejemplo, establece también la responsabilidad competente tanto para las condiciones presentes como para las que pueden determinar la calidad de vida de las futuras generaciones. Tú no puedes hacer un proyecto que puede llegar a comprometer los recursos naturales de un elemento o de una zona porque estamos tomando en cuenta que la generación subsecuente debe tomar o debe poder estar en condiciones de aprovechar sus medios. También contribuye o debes contribuir a la preservación y restauración y mejoramiento del medio ambiente. Ujú. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, en el caso de los que están cerca del Tlatel o cerca del canal, ajá, deben considerar una barrera de árboles, una barrera ecológica, para evitar que el canal, aunque ya lo están entubando, ujú, las emisiones del mismo puedan generar algún tipo de problema hacia los usuarios de mi elemento. Nosotros mismos dentro de la universidad no tenemos esa barrera ecológica que de nuevo debieron haberse considerado a la hora de aprobar el proyecto y que nosotros como usuarios deberíamos de exigir. En algún momento se planteó y se empezó a plantar arbolitos, pero no son los árboles que están dentro del desarrollo de la zona, sobre todo por las condiciones
de metales pesados y de sulfuro que tiene el suelo de Chimalhuacán. Perdón. Ay, perdón, pero ya van como 4 clases que llevo, entonces ya se me acabó la voz a la hora de su clase. En fin, total de esto. Tenemos que prevenir y controlar con la contaminación del aire y sobre todo del agua y del suelo. De nuevo, ¿sí? Si yo voy a hacer una planta de tratamiento, no voy a inyectar ese líquido tratado directamente al colector general. Voy a tener que utilizar algún tipo de sistema para recuperar ese líquido o tal vez ocuparlo dentro de mi propio proyecto para riego de jardines, riego de eh, la utilización de los WC, en fin, otro tipo de usos que le puedo aprovechar al agua para que la descarga final sea lo menos impactante posible y yo utilice la menor cantidad de líquido también posible. ¿Por qué? Dentro de los elementos comerciales, los que más utilizan agua son los inodoros y son los lavabos, sobre todo en áreas de eventos, ¿sí? Las regaderas, si tienen áreas habitacionales. Entonces, el agua de la regadera son aguas grises que yo puedo recuperar, que puedo tratar y que puedo reutilizar. La captación de agua pluvial, las trampas de grasas, el tratamiento de aguas y separación de lodos, y ya el agua que regresa al colector general, si es que regreso alguna, pues ya es mínima, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en mi casa, que es su casa, invitados cuando quieran, nada más me avisan media hora antes para irme, yo tengo separado el drenaje, tengo una trampa de grasas y tengo una fosa séptica, entonces realmente yo no descargo el drenaje. ¿Sí? La basura orgánica la colecto en un contenedor de acero y la vacío a la fosa séptica, entonces genera composta, que realmente yo saco un costal de 25 kilos cada 2 meses de cartón, bueno, no de cartón, no, ¿cómo se llama? PET y latas de cerveza, es que prácticamente lo único que tiramos aquí en la casa. ¿No? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que hay que ir revisando para poder llevar una sustentabilidad los proyectos, ¿no? Nos queda menos de un minuto. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Creo que tienen hasta hoy para entregarme sus resúmenes, o no sé si ya se cerró la fecha. Si no los han mandado y ya se cerró la fecha, por favor, mándenlos de todos modos porque con base en eso y en su entrega final de proyectos con lo que van a tener su calificación de segundo parcial, que ya empiezan creo que en una semana y media o ya la próxima semana, no recuerdo exactamente. ¿De acuerdo? ¿Dudas, comentarios? No, profe. No. Bien. Oh, No. muy bien. Entonces, les voy a encargar eso, sus resúmenes, y mañana continuamos.